Hola, ¿qué tal amigos de la Mafia del Saber? Es un gusto como siempre saludarlos en compañía de nuestro capo de capos, Samuel Prieto Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Hola Samuel, ¿cómo estás? Una semana un poquito movidita, pero... Movidita. Bueno, es que así va a estar, ¿eh? Así va a estar. Ya vienen un montón de cosas y que van a darnos tema para rato. Así es, pero nos quedamos pendiente con una inquietud con respecto al tema anterior. Cuando hablamos sobre vivienda, sobre la creación de vivienda que piensa el gobierno federal y el de la Ciudad de México realizar durante este sexenio. No tengo certeza de que el gobierno piense, pero sí, este plan que dices es el que estuvimos discutiendo, ¿no? Sí, hay una preocupación por el hecho de dónde van a salir los recursos, ¿no? Y a mí me quedó volando un poquito en la cabeza, no sé si nos lo puedas ampliar un poco, pero antes de eso vamos a escuchar esa partecita donde platicabas, como que avanzabas un poquito en el tema. ¿Te Con parece? gusto. Una preocupación importante. A ver, este plan de vivienda que se anunció por parte del gobierno federal incluye 1 millón de viviendas. La mitad van a estar construidas por CONAVI, Comisión Nacional de Vivienda. Y esa mitad, esas 500,000 casas, las van a construir pues con recursos del gobierno. Y tú, si no eres derechohabiente de Infonavit, o de Fobiste, o de estas empresas, o de estos organismos a los que tú puedes ser derechohabiente si eres trabajador, si no tienes acceso a eso, pues a través de CONAVI ellos van a construir, y entonces tú vas a poder financiar tu casa a través de la financiera del bienestar, ¿no? Sí. Y así vas a poderlas pagar. No hay mayor problema, es inversión pública, tú la pagas después ahí con abonos chiquitos, etcétera, ¿no? Sí. Pero donde sí veo un gran problema es en las 500,000 casas que va a construir Infonavit. Y ese es un riesgo que me gustaría poner con foco rojo sobre la mesa. ¿De dónde va a sacar Infonavit el dinero para construir las 500,000 casas que le tocan? Del ahorro de los trabajadores que ya tiene Infonavit. Lo que dice el plan es que Infonavit va a construir o va a constituir una empresa constructora que haga las casas. Lo cual significa que si esa empresa constructora va a existir, Infonavit le va a entregar el recurso de ahorro de vivienda a los trabajadores para que haga las casas y entonces las venda. ¿Y qué tal si esa empresa constructora, que es pública, pues está envuelta en un escándalo de corrupción como casi todas las empresas públicas? ¿Y qué pasa si el director de esa empresa constructora se vuela el dinero? ¿Y qué pasa si esa empresa se ve metida en fraude? Entonces todo el dinero del ahorro de los trabajadores se perdió. Sí. Entonces doble pérdida. Es el hecho de que no hagan las casas o que no las hagan correctamente, y además de que el dinero que usaron, que es ahorro de los trabajadores, se pierde. Es doble pérdida. Sí. Es un riesgo. O sea, yo veo eso como un riesgo muy severo, porque además ese ahorro que tú, como trabajador que tienes un empleo en la iniciativa privada, etcétera, pues vas ahorrando cada vez que tienes tu quincenita y se va acumulando, pues tiene que ganar intereses. Pero ¿cómo va a ganar esos intereses si el dinero lo van a ocupar para construir esas casas? ¿Y qué tal si esa empresa quiebra? ¿Y qué tal si no las hace bien? Y no estoy hablando de un catastrofismo, estoy hablando de experiencias que han pasado con empresas privadas, con empresas públicas, perdón. Sí, claro. No, pues entonces es un grave riesgo, y yo sí lo quiero poner sobre la mesa, porque en este plan de vivienda ese puede ser un inicio para el despojo de tus ahorros, de esos ahorros que tú esperas para tu retiro o para obtener tu casa. Bueno, pues creo que el Infonavit por una parte, por otra parte... La Comisión Nacional de Vivienda, ¿no? ¿Qué podría pasar en este caso? Pues ese es justamente el punto. A ver, si tú no eres derechohabiente de ningún tipo de seguridad social porque eres un trabajador informal, o que tienes tu comercio, o que tienes un puesto ambulante, o porque eres taxista, etcétera, hay una posibilidad real, ¿no? La Comisión Nacional de Vivienda va a construir 500,000 casas de acuerdo con el plan, y entonces pues va a ser dinero del presupuesto público, ¿no? De ese que de todos se gastan muy mal, ¿no? Entonces van a construir las 500,000 casas y tú las vas a poder comprar mediante la financiera del bienestar o mediante el Banco del Bienestar, es decir, te van a dar ahí un crédito y tú compras tu casa y tan, ¿no? Sí. Pero en el caso de Infonavit, ahí sí viene un asunto. A ver, si tú eres empleado de una empresa,
particularmente de la iniciativa privada, pues entonces tienes Seguro Social, tienes Infonavit, tienes Afore, tienes estas prestaciones propias de la Seguridad Social, ¿no? Sí. Bueno, cuando tú recibes tu estado de cuenta trimestral de tu ahorro para el retiro, ese siempre viene en dos conceptos. Viene lo que tienes ahorrado en tu Afore, ¿no? Para Sí, tu ahorro del retiro, ¿no? Y viene la subcuenta de vivienda, ¿no? Sí. Que así viene marcada. La subcuenta de vivienda es el ahorro, al igual que el del Afore, pero ese ahorro no es para el retiro, sino para que en algún momento tú compres tu casa, ¿no? Okay, Estás afiliado a Infonavit, Uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú en un momento quieres que Infonavit te financie, lo que hace Infonavit es, a ver, vamos a ver tu estado de cuenta. Tú eres Alejandro Zamora, tú tienes ahorrado con el Infonavit tal cantidad. Entonces, ahí está tu cantidad que ya tienes ahorrada, ¿y cuánto te falta? Tal cantidad. Ah, bueno, esa sí te la presto. Y esa es la que tú pagas, pues, mensualmente, ¿no? Así es. Mientras compras tu casa. Así funciona. Uh-huh. Pero todo ese ahorro que Alejandro Zamora y que Samuel Prieto y que Chonita Pérez y que Juan Valdés y que todos los mexicanos que sí tienen un trabajo y hacen ahorro para vivienda, son miles y miles de millones que están en el Infonavit. Uh-huh. Ok, bueno, ¿qué va a pasar? Con la reforma esta de vivienda, las 500,000 casas que le tocan al Infonavit, ¿de dónde crees que las va a financiar? Pues de ese ahorro. Y tú Ok. dirás, pues está chido. Pues no está chido, compadre, porque tu ahorro está ahí para que genere rendimientos, genere intereses que hagan que tu ahorro crezca. Pero ahora Infonavit va a constituir una empresa constructora para que construya las viviendas. Y toda esa lana que tiene Infonavit de los ahorros de todos, se la va a dar como capital de trabajo a esa constructora, ¿no? Que es del gobierno, la pinche constructora, con perdón de la palabra constructora, ¿no? Uh-huh. Y todos sabemos lo que pasa con una empresa del gobierno. Primero, no están obligadas a ser rentables. Segundo, tienen directores que saben un caramba de lo que se dedica a la empresa. Tercero, el gobierno es un pésimo empresario. Y cuarto, y muy importante y muy frecuente, pues los fraudes. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con tu lana, que es el capital de trabajo de esa constructora, si en esa empresa hay un fraude, si no construyen las casas, si se vuelan la lana? ¿Dónde va a ir a dar tu ahorro? Que ya se ha venido dando, ¿no? Claro. Digo, ¿cuántas veces no hemos visto razones fiscales o, bueno, domicilios fiscales de empresas que prestan servicios, etcétera, al gobierno, y que son casas del Infonavit o que es una accesoria que nada que ver con lo... Hasta lotes baldíos llega a ver, Hasta ¿no? lotes baldíos. Entonces ahí es donde tú observas que pudiera haber alguna problemática, ¿no? Claro, porque tu ahorro puede estar en riesgo. En que el mismo gobierno pueda crear su propia empresa y quiera financiar el resto de las viviendas que le hagan falta. Pues es que de hecho ese es el plan, que es Infonavit constituye esa empresa constructora y utilice el ahorro de los trabajadores como capital de trabajo para que esa empresa construya las viviendas, ¿no? Pero todos sabemos qué es lo que va a pasar ¿no? O sea, una empresa así de improductiva. Y la otra es que si esa empresa utiliza los recursos de los trabajadores para construir las viviendas, entonces ese dinero ya no va a estar generando rendimientos, ¿no? Entonces pueden pasar varias cosas: que te quedes sin vivienda, que te quedes sin tus ahorros para vivienda. Ajá, sí, y claro. peor aún, que te quedes sin nada. Que al final de cuentas estas acciones ya se han venido viendo, ¿no? Digo, en el gobierno de López Obrador se hizo con las afores de las personas de mayores de 70 años que no habían reclamado sus afores, y que ese dinero se utilizó para para completar El fondo de pensiones del bienestar. El bienestar, ¿no? Pero al final de cuentas son dineros de la propia ciudadanía. Claro, y no estoy Y que no le están generando nada, o sea, porque al final de cuentas lo único que dijo es que, bueno, quien las reclame, pues ahí se las doy, pero se supone que una Afore tiene que generar, ¿no? Por eso las tienes en tus cuentas en bancos, porque Exacto. te va generando, aunque sea poquito, pero te va generando algún Exacto. interés y va aumentando, ¿no? Y esa es tal vez la diferencia más importante. Cuando hablamos de que el gobierno se malgasta los impuestos de todos, pues ya es muy indignante, ¿no? Claro. Pero en ese caso en particular es peor, porque se robaron cuentas individuales que tenían dueños con nombres y apellidos, ¿no? Uh-huh. ¿A qué nos estamos refiriendo para aclararlo?
Cuando crearon su fondo de pensiones para el bienestar y dijeron que las pensiones tenían que ser más grandes para igualar el salario base del Seguro Social, entonces dijeron, bueno, lo de tu Afore no te alcanza, entonces te vamos a completar la lana. Entonces generaron este fondo de pensiones para el bienestar y dijeron, a ver, hay 40,000 millones de pesos ahí perdidos en las Afores de gente de más de 70 años que nunca cobró la lana y que ahí se quedó guardada, ¿no? Sí. Entonces, en vez de llamar a toda esa gente y decirle, ahí está tu lana, se la robaron y la metieron a ese fondo. Sí. ¿No? ¿Por qué digo que se la robaron? Pues sí, porque es un despojo. Les quitaron a las personas dinero que estaba a su nombre en una cuenta individual. Generaron su fondito que por cierto es insostenible, porque además las otras fuentes de ingreso de ese fondo de pensiones del bienestar iban a ser las ganancias del Tren Maya, las ganancias de Mexicana, las ganancias de Dos Bocas, las ganancias de todas esas empresas que no generan un peso de ganancia. Al ¿Cómo le vamos a contrario, hacer? ¿No? Al contrario. ¿No? Sí, hay que estar invirtiendo. Y más porque, digo, sí, ya escuchando más detenidamente este punto, sí es preocupante porque también tenemos un grave problema con los ingresos. O sea, mira, por decir algo, los programas sociales en este año, en el 2024, tuvieron un máximo histórico de 3,5 billones, 3,755,000 millones de pesos. 3 billones, para que nos demos una idea, porque ese número que estás diciendo es bien importante. 3 billones son 3 millones de pesos. Estamos hablando como del 10% del tamaño de toda la economía. Es un chorro de lana. Es que en programas sociales es el 41% Del del presupuesto federal. Sí. O sea, es muchísimo dinero el que se da y como que siento que es menos el que ingresa. Porque mira, por ejemplo, las divisas, en cuestión de divisas, que son de las primeras fuentes de ingresos del país, son alrededor de 60,000 millones de dólares. De dólares. Sí. O sea, creo que es menos de lo que se tiene para programas sociales. Sí, claro. Bueno, el gobierno tiene fuentes de ingresos distintas. Para empezar, pues nuestros Pero impuestos. ¿cuáles? Bueno, los impuestos, sí, por un lado, pero ¿qué otros, aparte de las divisas? Se supone que, bueno, las remesas de hecho ni siquiera son ingresos del gobierno, son ingresos de las familias que los reciben de sus familiares en Estados Unidos, que con eso generan impuestos como el IVA y es otro rollo. Pero es más pequeño el asunto, ¿no? En general es cuestión de tributación, y la otra que es súper preocupante es que nada más el sexenio pasado, el que acaba de terminar, el del viejito, el del abuelito, dime tú, ese señor nos endeudó con 6 billones de pesos. ¿Qué significa? Significa algo muy simple. Cuando este señor entró al poder en diciembre de 2018, cada mexicano, o sea, si la deuda pública se hubiera repartido entre todos los mexicanos para pagarla, cada mexicano hubiera pagado alrededor de 28,000 pesos. Cuando terminó este señor su gobierno, cada mexicano hubiera tenido que pagar como 52,000. Casi lo doble. Casi lo doble. Casi lo doble. ¿No? Entonces, está complicado porque el señor lo que hizo fue endeudar súper fuerte al país. ¿Para qué? Para financiar eso que dices. ¿No? ¿Qué tiene más una mira política que... Clientelar, por supuesto. Clientelar que de bienestar? Totalmente. Porque no, el pobre no dejó de ser pobre. Claro. Y regresando entonces al planteamiento que tú decías, ¿qué tal si ahora se les ocurre que además de endeudar al país, mejor no se roban todas las Afores, ¿no? Oye, que ese es otro tema bien complicado, la verdad, a mí ya me está preocupando un poco porque, o mucho, porque pues son, de acuerdo a los datos de CONSAR, pues casi 6 billones de pesos, ¿no? O sea, que muy bien es lo que, pues... Es con lo que se endeudó este señor. Son los de con lo que se endeudó o 2 añitos de programas sociales. Exacto. ¿No? Entonces, pero el problema no es ese, el problema es de que no hay un contrapeso que en su momento, si se les ocurre en ese momento decir, vamos a tomar los prestados, ¿no? Porque siempre los toman prestados. Sí, siempre prestados. Vamos a tomar los prestados, ¿sí? Y tú como ciudadano no te vas a poder
ni quejar. Claro. Primero, porque no hay un contrapeso, porque hay una mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. Sí. Que también cabe decir, es nuestra culpa como pueblo. Eso fue lo que votamos, ¿eh? Pues sí, lamentablemente. Hayamos votado o no por ellos, eso fue lo que votamos como pueblo, ¿no? Lamentablemente no, nuestro voto no lo razonamos muchas veces bien. Exacto. En qué puede terminar. Pero en este caso va a terminar en que si ellos deciden lo que quieran decidir de aquí a 3 años, lo van a aprobar. Exacto. ¿Sí? O desaprobar. Exacto. Porque tanto pueden quitar como poner en la Constitución o en las leyes lo que ellos manden. Claro, lo cual significa que no hemos aprendido que una república, o sea, no hemos aprendido como pueblo que una república significa que sí le des el poder al que te gusta, pero que le pongas un contrapeso. Y no, aquí votamos todo el mundo votó en bola, bueno, no todo el mundo, la mayoría votó en bola por los mismos en todo. Y está ocasionando esto, un autoritarismo, ¿no? Sí. Ahora tienen esa posibilidad, pues, de hacer lo que gusten, ¿no? Aunque digan que no, aunque digan que porque el pueblo lo pidió, el pueblo no lo pidió, discúlpenme. O sea, a mi casa nunca fueron a decirme, oiga, señor Alejandro, ¿usted considera correcto que hagamos esta ley o que reformemos esta? Jamás. ¿No? O sea, ni estaba en sus anuncios electorales, ni estaba en sus campañas. Fue un capricho. Esto fue un capricho del gobierno anterior que continúa con este gobierno porque, pues al final de cuentas, pues sabemos que Pues el mismo movimiento. que hay un patrón, ¿no? Uh-huh. Y sí, y mientras el patrón diga esto es así, pues es azul, pues es azul. Claro. Pero lo preocupante es eso, que la gente puede incluso hasta perder lo que ha ahorrado durante muchos años. Claro. De su vida. Y no poniéndonos demasiado catastrofistas, mi querido amigo, esas dos ocasiones, las de las cuentas de ahorro para el retiro y ahora lo del Infonavit, no son la única ocasión. ¿Te acuerdas en 2022? En 2022 se hicieron lo mismo con cuentas bancarias y también se las robaron, ¿no? Sí, ¿Qué pasó en esa ocasión? Reformaron el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, para ponerlo en contexto muy rápido, ¿no? En 2008, todavía en 2008 se hizo una legislación en donde se decía, a ver, si tú abandonas tu cuenta bancaria durante 10 años, ese dinero se da por perdido y va a dar a la asistencia pública, ¿no? Sí. Y sí, hay gente que abandona sus cuentas bancarias, parece increíble, pero sí. ¿Quiénes? A ver, son aquellos que de repente tienen su cuenta de nómina y se cambian de chamba y en el trabajo pues les dan otra cuenta y entonces se les olvida, que ¿no? los 100 pesitos, que los 200, así, ¿no? Pero, o que se te perdió la tarjeta, ya se te olvidó, ya no la repusiste y se quedó, ¿no? Ajá. Bueno, pues resulta que de poquito en poquito, de 100, de 200, de 2,000, de 3,000, de poquitos, eran 21,000 millones de pesos. Bueno, inicialmente eran 10,000, porque eran inicialmente 10,000, porque la ley decía, después de 10 años de que esté abandonada la lana, pues se da por perdida y va a dar a la asistencia pública. Sí. Entonces en 2022 dijeron, no, a ver, espérate, pues esa es una buena lana, ¿no? Ni qué asistencia pública, ni qué nada, porque pues, al gobierno no le importa el pueblo, eso es pura demagogia, ¿no? Sí. Entonces hicieron su ley, cambiaron la ley y dijeron, ¿qué 10 años con 5? No, ya con 5 que lo tengas ya. Entonces fueron y calcularon, bueno, entonces las cuentas están abandonadas de hace 10 años, dan como 10,000 millones. Y con 5, ¿cuánto da? 21,000 millones. Ya estás, cambiamos la ley, 5 años, pero además el dinero ya no se va a ir a la asistencia pública, se va a ir a la seguridad pública, ¿no? Y hasta se lo repartieron, dijeron 70% para el ámbito federal, Guardia Nacional y todo el rollo. Y 30% pues para los gobiernos estatales y municipales, ya hay que le hagan el cuento con sus policías. Ok, así lo hicieron y ahora sí es. Entonces ese año se volaron cuentas bancarias personales de la gente por 21,000 millones de pesos. Para un tema que tampoco ni siquiera funcionó. Que no funcionó y que a la gente lo que debieron haber hecho es, oye, tienes una lana perdida, recupérala. Sí, es que lo primero que tiene que hacer un gobierno, ¿no? Y no informarle a la gente exacto. De lo que tiene, de lo que posee, de muchas cosas, informarle antes de tomar una acción. Así es. Esa es como su obligación, creo yo, ¿no? Y por lo menos moralmente hablando, ¿no? Y políticamente también. Ahora, esos son 2 ejemplos muy claros que ya sucedieron de cómo se volaron las cuentas de Afores, personales de personas, y se volaron cuentas bancarias. Por supuesto que esta preocupación tuya
es muy lógica, considerando que ya lo hicieron, ¿no? Es que ya es lo único que te queda, lo único ya que te queda a ti como ciudadano son tus ahorros bancarios, tus afores ¿Y tu Infonavit? y tu casa, güey. Sí. Y tu casita, ¿no? Sí. Y eso no es tu casita, porque al final de cuentas, pues tú pagas por vivir ahí. Cada año pagas tu predio, ¿no? Sí. Entonces tú por vivir, o sea, tú compras tu terreno, tú construyes, pero al final de cuentas tú pagas. Claro. ¿No? Que pagas algo que se supone que son para que tengas servicios, pero que no los tienes, ¿no? Y los únicos que lo tienen, pues son los que tienen esa capacidad económica o que ganan lo suficiente cada año para que tranquilamente pues ellos puedan pagar todos sus gastos, mandar a sus hijos a pues las mejores escuelas posibles, comer bien, traer un buen carro, cosas de ese tipo, ¿no? Y dejar un futuro para sus familias, pues bueno, ¿no? Claro. ¿Que quiénes son? Pues normalmente pues son los empresarios o los políticos. Por eso yo creo que se pierde el interés, ¿no? Muchas veces de parte de ellos, la sensibilidad humana. Se pierde el interés por eso y también porque hacer que la gente progrese no es negocio político. Sí. Porque en tanto la gente progresa y en tanto tú le das oportunidad de que tenga mejores oportunidades de desarrollo, de empleo, de emprendimiento, incluso de negocios, etcétera, mientras la gente se vuelve más preparada y tiene cada vez mejor progreso económico, más exigente se vuelve con el poder político. Claro. Y eso al político no le conviene. Sí. De hecho, la verdad es que el negocio político es mantenerte pobre. Y si tú como ciudadano no entiendes eso y te pones a subirte a su discursito tonto de ¡ay, que los conservadores! ¡Ay, que los chairos! ¡Ay, que los fifís! ¡Ay, que los neoliberales! Si te pones a subirte a ese discurso es porque como ciudadano no estás entendiendo nada. Sí, no. Y no es pretexto de parte del ciudadano no quererse informar. Jamás. Hay diversos, en lugar de, por decir algo, de meterte de repente a Google a buscar videos chistosos y que pues es parte del entretenimiento que a lo mejor no requiere uno. Claro. Pero también se puede uno meter a buscar información, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa si se realiza esta acción? Etcétera, etcétera. Y estar informados. La televisión, afortunadamente, todavía, pues, bien o mal, informa sobre muchos asuntos. En vez de estar de repente viendo, pues, programas ahí, que los ves 24 horas, sacándose los mocos, ¿no? A Exacto. uno y comiendo no sé qué, etcétera, pues mejor infórmate, mejor Claro. Ve los noticieros, lee los periódicos, ten tu propia opinión sobre los temas. Yo creo que eso es muy importante por este tipo de asuntos. A mí sí ya me preocupó, porque Claro. Y además, ¿sabes qué? Necesitamos como pueblo, como personas, como ciudadanos, también empezar a entrenarnos en cuanto a nuestras emociones. Y tú dirás, ¿y eso qué carajos tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues déjame contarte que mucho, porque a ver, ¡ay, es que los neoliberales! Ok, maestro, ¿qué es ser neoliberal? ¿Cómo odias algo que no sabes qué es, compadre? Sí, correcto. ¿No? ¿Qué es un chairo? No, pues es que son esos izquierdosos. ¿Qué es izquierda? Porque ¿cómo odias algo que no sabes qué es? Entonces, primero, aprende a gobernar tus emociones, a dejar de odiar a lo tonto e infórmate. Sí. ¿No? Porque eso como pueblo nos está llevando a votar por gobiernos tan ineptos y tan rateros y tan corruptos como los que tenemos. ¿No? Y me refiero al actual y también a los pasados, ¿no? Sí, claro. O sea, si fuéramos menos emocionales, si pensáramos menos con las tripas y más con la mente y nos pusiéramos a entender nuestra realidad como mexicanos, seríamos capaces de exigir gobiernos más eficientes de los que tenemos, ¿no? Claro, por supuesto. Es que ese es el punto de informarse bien y no dejarse llevar nada más por el corazón, ¿no? O por las tripas. Porque mira, es que al final no es un juego de fútbol o de un deporte en donde dices, bueno, si perdió, pues ya perdió mi equipo, ¿no? Claro. No, o sea, es que aquí sí tiene que ver con tu vida cotidiana, con tu vida, la vida de tus hijos. Futuro y los de tus hijos, Ajá, claro. Correcto. Entonces ahí es donde sí hay que tener mucho cuidado. Creo que
no por el hecho de que yo tenga una ideología y supuestamente a lo mejor algún partido político la tenga. Las ideologías son buenas. El problema es cómo las aplican. Porque no todo, o sea, lo que está escrito está bien escrito tal vez. El problema es como que no lo aplican como debe de ser, ¿no? O peor, lo aplican a su o lo aplican a su manera, como por ejemplo los alcohólicos, ¿no? Ellos tienen 12 pasos. Son 12 pasos perfectos, dices, ok. Pero pues la diferencia está en que quien los aplica puede tener más posibilidades de que le vaya bien y salir del problema a los que no. Exacto. ¿No? Que tienden a ir al revés, a recaer, y en este caso pues es algo muy similar, pero que esto sí tiene consecuencias muy serias. Yo creo, mi querido Samuel, que pues ahorita pues ya me aclaraste en lo personal, y yo creo que a muchos de nuestros socios este tema que tiene que ver con pues de dónde va a salir el dinero o parte de ese dinero, ¿sí? para las viviendas, pero sobre todo el punto de quiebre que tiene que ver con que el mismo gobierno sea quien cree las constructoras o la constructora que las haga, ¿no? Así es. Porque ahí es donde vienen muchos desfalcos, todo lo que ya mencionamos, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado también estar muy al pendiente pues de que no quieran de lo poco que ya empezamos a tener o que nos empiezan a dejar, que nos lo empiecen a quitar, que ya no lo quiten definitivamente, por el hecho de tener un poder máximo en las cámaras, en ambas cámaras, Así tanto es. en la baja como en la alta. Porque eso sí, amigos, discúlpenme, aunque yo pues se escucha crítico, pero es la realidad. Si la mayoría de Morena, junto con sus aliados, deciden algo, lo van a aprobar o lo van a desaprobar. O sea, no va a haber nadie ni nada que pueda ir en contra de lo que ellos vayan a decidir de aquí a 3 años por lo menos en la Cámara de Diputados, porque en la de senadores son 6. Así es. ¿No? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, estar bien informados. Es muy importante que si ustedes tienen alguna cuentecita bancaria por ahí o algunos ahorros, etcétera, en alguna aseguradora, cosas de ese tipo, pues estén constantemente informando, ¿no? Claro. Sí, se estén informando. No dejen que se hagan viejas. Estén pidiendo estados de cuenta, a ver cómo van. No, ahora sí que no se confíen. Siempre hay que estar al pendiente, y más de lo que se trata en cuestión de ahorros, porque son los ahorros de ustedes, los ahorros de su familia. Entonces creo que es bien importante cuidarlos, y que pues bueno, pues no por el deseo o por el capricho de alguna persona o de algunas personas, etcétera, pues vayamos a caer en el error de dejarlo ir, de perderlo, ¿no? Más vale. Entonces, pues, mi querido Samuel, ¿algo más que quieras agregar en este tema? No, solo compartir tu preocupación, ¿no? Que es la preocupación de todos. Debemos estar bien informados de esas cuestiones porque pueden pasar cosas, y más vale que como ciudadanos estemos muy alertas, ¿no? Claro que sí. Cuídense mucho, amigos, socios. Estamos viéndonos y escuchándonos en el siguiente podcast. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Igual tú, Samuel. Igualmente. Gracias.